todos, amados hermanos. El mensaje de este momento es el pecado. Es decir, como título, como enseñanza, vamos a tomar esta parte. Entonces podemos decir, amados hermanos, en este momento, que se justifica de que las dos grandes doctrinas en las Sagradas Escrituras, como el pecado y la redención, van de la mano. Así que fue el pecado del ser humano que hizo surgir el plan de la redención en el corazón de Dios. Y la redención es el único remedio contra el pecado, lo sabemos. Esto hizo que estas dos realidades sirven de medida la una para la otra. Cuando no se le da importancia al pecado, la redención se empobrece automáticamente. Pues por ese desprecio, óigase bien, por ese desprecio, la necesidad decrece, o sea, va en menosprecio. Digamos que el verdadero enfoque sobre la doctrina del pecado tiene el propósito de descubrir todo lo que se nos ha revelado con respecto a la pecaminosidad. Y luego reconocer que el Salvador que Dios ha provisto es suficiente para resolver todos los problemas que ha impuesto el pecado. Y podemos decir que uno de los métodos más efectivos que utiliza el diablo para atacar la obra salvadora del Señor consiste en suavizar aquella voz que proclama el carácter maligno y el horrible efecto del pecado. Hay voces que se levantan del mismo orden religioso para hacer creer que el pecado no es grave, que no es una cosa grave, que Dios nos entiende y que por lo tanto Dios puede perdonar hasta Satanás, que no hay por qué ser tan extremistas en esta situación. Pero les quiero decir, hermanos, en tal verdad, que nosotros sabemos claramente la gravedad del pecado. Y no hay que suavizar esto. Esto es una herida mortal. Y que por lo tanto, el pecado se dio antes de que el hombre fuera creado. Mire la gravedad de esta situación. La palabra del Señor, la Sagrada Escritura, nos enseña que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y podemos verlo entonces en Primera de Juan. Vamos a verlo. En Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire lo que la palabra del Señor nos dice y nos advierte. No es algo liviano. No, Señor. Sabemos que el origen del pecado surgió en el corazón de un querubín llamado Lucifer y que por ello se convierte en Satanás. El pecado no existía hasta que aquel querubín decidió rebelarse contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Mire, amado hermano, amado amigo que me escucha, la gravedad
de esta situación. El pecado debe de ser tratado como tal, porque no es algo que va a curarse con pañitos de agua tibia nada más. Dijimos desde un principio de que hay dos cosas que van de la mano y que estas dos cosas bíblicas conmovió el corazón de Dios al remedio contra esa herida mortal. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la redención, hermanos, la redención vino por causa del pecado. La palabra del Señor dice en el libro de Ezequiel 28:15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Podemos leerlo ahí. La palabra de mi Dios. Esta enseñanza tan contundente y tan clara, mis hermanos, para ser leída, para ser estudiada. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde que el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en el libro del profeta Isaías también la palabra del Señor nos enseña. Isaías 14:14. Mire. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que desde el día que Satanás o ese ángel, brillante ángel de luz, fue creado, y recuerde que él era un querubín protector asociado al trono de Dios, especialista en la alabanza. Quiso ser igual a Dios y dijo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y en el mismo libro Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, el orgullo, la altivez y la soberbia de este ser hizo lo que dice en Isaías 14:15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, esa soberbia lo llevó a la destrucción total. Dios guarde a su pueblo y guarde a la humanidad. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Y que la gente pueda entender que no hay nadie tan grande sino el Señor Jesucristo. Y dice también la palabra del Señor para complementar este hecho tan vergonzoso y un hecho tan abominable en el libro de Apocalipsis 14. Oiga bien.
En Apocalipsis 12, 12:9, la palabra dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire la desgracia más grande de una criatura cuando se rebela contra la majestad del Señor, cuando no quiere obedecer, cuando no quiere sujetarse a la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Y también dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto está en Judas 1:6. Podemos ver, hermanos, la desgracia, la abominable condición cuando estas criaturas, o sea, este querubín, no quiso sujetarse a Dios y reclamó para sí la misma majestad y cayó en desgracia. Sí, Señor. Sí, Señor. La palabra del Señor es clara y nos advierte sobre lo que es el pecado. Amartía significa pecado, o sea, ofensa, y significa errar el blanco. Óigase bien, errar el blanco. La palabra amartía tiene un significado para todos los lectores de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 3 y el versículo 23, 3:23, la palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra amartía, que significa pecado, nos da a entender en Romanos 3:23 que significa errar el blanco, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oh Señor Jesús, lo tremendo, lo terrible que esto emana. También estamos en la palabra parabasis, que significa transgresión, o sea, violación de la norma, ir más allá del límite establecido. Por eso el hombre debe limitarse a obedecer en forma voluntaria al Señor, a nuestro Dios. No debe de hacer cosas que Dios no ha mandado en su palabra. Ese es el gran problema de la humanidad hoy por hoy, cuando el hombre quiere rebelarse, o se ha rebelado gran parte de la humanidad para no obedecer las normas del Señor. En Romanos capítulo 4, versículo 15, la palabra dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos entonces a Romanos 5:14, que también hay un consejo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había
de venir. Todas estas palabras, hermano, todos estos versículos nos enseñan lo que nosotros debemos de hacer para agradar en la presencia de nuestro Dios. En 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 de Timoteo 2:14. Oiga, estamos haciendo un estudio concienzudo a la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, para ver que el pecado trae terribles consecuencias. Sí, Señor. Por lo tanto, hay un remedio para el pecado. Podemos ser salvos y somos salvos si miramos atentamente, si miramos con fe a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En Hebreos 2:2, la palabra del Señor dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Significa esto que el pecado debe de ser castigado. Porque, hermano, vea, el diablo puede tentar, pero no hacer pecar. ¿Qué quiere decir? Que el que toma la decisión de pecar es el hombre. Nosotros, cual humanos, tenemos en nuestras manos la solución. Cuando acudimos a nuestro Dios, vamos ante su presencia y pedimos su santa voluntad en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Porque todo aquel que peca, 1 de Juan 3:4, comete pecado. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea, el Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Cristo, en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Jesucristo, o sea, en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dando a entender, hermanos y amigos, que nosotros debemos de permanecer en obediencia. Digamos que en sentido general, el pecado se define como toda acción y como todo sentimiento o pensamiento contrario a la autoridad, al carácter, a las normas, a las leyes, pactos y voluntad de Dios. Cada humano, cada persona pensante, aleluya, debe de estar fijos sus ojos, como está escrito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermano, al mirar al Señor Jesucristo, así como los israelitas miraron a esa asta, a esa serpiente que Moisés levantó en el desierto por orden del Altísimo, miraban a la serpiente y eran sanados. Todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios es pecado, mis hermanos y amigos. Que vienen contra Dios por incredulidad, que se comete en forma voluntaria e intencional y repetidamente por ignorancia o por torpeza al desconocer su mandamiento. De manera que es una distorsión de lo recto, desobediencia, injusticia
e impiedad. Se puede pecar contra Dios, se puede pecar contra sus mandamientos, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Es importante entonces entender que el diablo puede tentar, pero no hacer pecar. El hombre es libre albedrío, mis hermanos. Dios nos ha dado, bendito el nombre de Jesús, nos ha dado esa convicción, esa herramienta. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras dicen en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, oído a esto, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así de esta manera, cuando el hombre fue creado, vino Satanás con su astucia y engañó a Eva. Mientras Adán pecó voluntariamente, cayendo en desobediencia y desacato a lo que Dios les había ordenado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que el hombre peca voluntariamente. Óigase bien, tenemos solución contra el pecado. Dios nos ha dado herramientas efectivas. Oiga, qué bendición tan grande. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros seamos libres de esa herida mortal causada por el enemigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. Amados, estamos ante una creación afectada. Porque el pecado no solamente afectó al hombre y a su mujer, afectó también a toda la humanidad. Y aún la creación, vea, sufrió los efectos del pecado. Hasta la creación. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estoy leyendo en Génesis capítulo 3, del versículo 16 al 17. Oh, Dios mío santo. Oh, la cura de este terrible mal de la sociedad. El mundo está envuelto en desobediencia. La gente no quiere obedecer a su Dios. No quiere obedecer. Entonces la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Óigase bien, Romanos capítulo 8,
versículo 21 al 23. Entonces la humanidad gime. Hay un clamor desde lo más profundo de las fibras de la existencia humana para ser liberados, pero esto depende de cada persona tomando una decisión ante la presencia del alto y sublime, porque los brazos del Señor fueron abiertos en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escucha, amado hermano, siendo obedientes a esta palabra gloriosa, y que cada uno de nosotros tome una decisión positiva ante la presencia del Eterno, seremos limpios de todo pecado, por cuanto la humanidad reconoce el sacrificio vivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y sabe a ciencia cierta que hay perdón en la sangre del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que en Isaías capítulo 53, oiga, se dio un grito de victoria, un grito de misericordia y de bondad. Isaías capítulo 53 y el verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestro castigo. Él sufrió por nosotros. Así que hay esperanza. Hay una alegría inmensurable. Hay un gozo potente. Aleluya. Y podemos gritar gloria a Dios. Y podemos clamar, porque hay perdón. Oído a esto. Hay perdón en su presencia. Él llevó nuestros pecados. Él sufrió por nosotros. Por eso es que Satanás quería matarlo antes de la cruz. Ustedes saben, todos los lectores de las Sagradas Escrituras, que Satán, todo el que nacía y que era obediente a la palabra de Dios, aquellos hombres, aquellos patriarcas, Satán los venció. Él lo venció. Se agazapó en el tiempo para matar y destruir a los siervos del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo nació y que fue anunciado por los profetas, aquel momento glorioso, entonces Satán trató de matarlo antes de tiempo. Pero a él nada ni nadie lo detiene ni lo detuvo. Él fue hasta la cruz. Y como leímos aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, que él llevó, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesucristo.
Él trató de matar al Señor antes que Él derramase su sangre. Él sabía entonces, porque no lo pudo vencer, a todos los demás los venció, a los profetas, a los patriarcas, a todos héroes bíblicos del antiguo tiempo, pero al Señor no lo pudo vencer. Y en el monte de la tentación le dijo: todo esto te daré si postrado en tierra me adorares. Oiga, y no pudo. Y no pudo vencerlo a Él, a nuestro Señor. Por lo tanto, Él es el héroe, mi Cristo el héroe de todas las cosas. Él venció por nosotros, oiga, y llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Así que nosotros somos más que vencedores porque Él nos entregó esa salvación. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué gimes? Si el plan de redención ya fue acabado y nos los entregó vencido a nosotros. Levántate ahora y clama, pide perdón por tus pecados, porque aún la puerta no se ha cerrado. Está abierta para nosotros. Está abierta para nosotros. Anímate. Pide perdón. Arrepiéntete. Dile: Señor, lávame con tu sangre. Límpiame más y más de mi maldad, como dijo el salmista. Y vas a sentir en tu vida el gozo del perdón. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amigos, hermanos, vamos a orar en este momento por todos aquellos que han entendido este mensaje de gloria, este mensaje de salvación y de vida eterna, para que cada uno tome conciencia y sepa que hay salvación. Un hombre de Dios gritó en el pasado y dijo: ¿quién me diera el lugar donde hallara a Dios? Y yo iría hasta su silla y expondría delante de él mi queja. Pero se llegó el tiempo de encontrarlo en la cruz del Calvario. Porque él dijo: clama a mí y yo te responderé. Esa voz que clamó allá en el libro de Job: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Vamos a orar. Oremos. Por una dama, un caballero, un joven, un anciano, quien quiera sea, una dama que quiera recibir en su alma al Señor en su ser y arrepentirse, ir al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Jesús, te adoramos. Exaltamos la grandeza de tu gloria y el poder de tu majestad en este momento, clamando a ti, Señor, por la grandeza tuya, Padre mío. Oh Dios, lávanos con tu sangre preciosa. Hay un grupo de personas aquí en este momento para recibir de ti, Padre mío y Dios mío, el perdón de pecados. Ser lavados con tu sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y ellos entonces sentirán en este momento el gozo del perdón, porque el perdón se siente. Porque al que cree, todo le es posible. Gracias, amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo. Amados hermanos. Paz de Cristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.